El Vaticano tuvo más de 2000 años para forjar poder alrededor de nuestro planeta Tierra, y no solamente construyendo iglesias y acaparando fieles a sus filas, allí en donde se asentaba, sino que también tuvo todo el tiempo del mundo para construir imperios, órdenes iniciáticas, grandes negocios que se transformaron en corporaciones multinacionales, cuyos tentáculos dan la vuelta al mundo entero. El Vaticano, para mi pesar, salvo que algún día se transforme en una organización esotérica y no exotérica, como lo es ahora, y liberada del celibato, les decía, el Vaticano, basado en mi juicio imperfecto, es la mayor organización actual que controla el mundo entero a través de sus diferentes órdenes directas, como el Opus Dei, la Orden de Malta, la Orden de los Jesuitas con Adam Weishaupt, un jesuita, creando los Orden de las Abejas, luego renombrada como la Orden de los Iluminados de Baviera, e infiltrando la masonería y la estricta observancia templaría, la Orden de los Templarios, los que quizás continúan actualmente, tal como antaño, dependiendo solamente del Papa, y otras órdenes más, como la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, los Caballeros Teutónicos, los Caballeros de la Orden de Constantino, de la Orden Dorada, de la Orden Angélica o de la Orden de San Jorge, los Caballeros del Santo Sepulcro, entre otras órdenes dependientes directamente de la Santa Sede, aunque algunas tienen condición de nación independiente, así como el Vaticano mismo, también, y si mal no recuerdo, la Orden de Malta posee los mismos atributos soberanos que cualquier otro país. Cada una de estas órdenes fueron creadas para protección de los peregrinos en todos los aspectos, desde tiempos inmemoriales, algunas más militares que otras, y otras más sacerdotales que las primeras, pero, en definitiva, el objetivo era el de la protección de sus feligreses, en primer lugar, aunque también de todo aquel que necesitara una real ayuda. Y expreso esto, sin olvidarme del adoctrinamiento lógico que ha impartido, y lo sigue haciendo, siempre hablando de la Iglesia Católica, respecto de sus fieles, desde el momento en que nacen, hasta el momento en que mueren. Allí, en cada instante de nuestras vidas, intenta estar la religión, porque la religión, sin fieles, desaparecería. Si bien me considero un crítico acérrimo de todo lo que sea dogmatismo, pero aquello que deje de ser dogmático se liberará de todas las críticas y por millones, y tendrá más personas a su favor. Es decir, todavía, en este siglo XXI, la Iglesia Católica sigue impartiendo su doctrina mediante lo que se denomina imitatio Christi, que es una manera errónea de que los fieles depositen su propio poder interior y su uso de razón sobre una imagen dentro de una iglesia, y como dicha imagen nunca le devolverá nada en forma de respuesta a las súplicas y a las oraciones, dichos fieles habrán perdido en dicho proceso aquella fuerza interna que colocaron sobre, por ejemplo, la imagen de la Virgen María o sobre la de Jesucristo dentro de una iglesia, y algunos se decepcionarán, otros seguirán orando y pidiendo y hasta suplicando hacia dichas imágenes, sin saber que aquel poder interior y su uso de razón son poderes y oportunidades intrínsecas a cada ser humano, y que están allí desde que nacemos, a la espera de que las sepamos descubrir y luego utilizar, y están allí justamente para que el propio ser humano tome las riendas de su vida, debido que no es necesario despojarse de lo más precioso, sublime y supremo que tiene el ser humano, y que es su poder creativo y por consiguiente su uso de razón, por el hecho erróneo de depositar súplicas y oraciones hacia un pedazo de material con forma de virgen o con forma de Jesucristo, porque los anteriormente nombrados no están dentro de dichas imágenes, ya que ellos están dentro de cada uno de nosotros, en la forma de voluntad, de poder creativo, de uso de razón, de virtudes, etc. Pero, sigamos hablando de la mayor y más antigua corporación multinacional del planeta, denominada Vaticano. Y como tal, si desde hace más de 2000 años le ha dado forma al mundo, tal como lo vemos hoy en día, aunque algunas organizaciones parezcan que son anti-Vaticano, también fueron creadas por ella.
Y como me expresé antes, si hace miles de años, le ha dado forma al planeta, basados en una comprensible antropología filosófica, el animal humano en su afán de aplicar la regla de oro de la supervivencia del más acto fuerte antropología, aquella que se ha sesgado hacia un marcado dogmatismo, con su moral y con su ética, fundadas, más que nada en la metafísica que en la filosofía meramente racionalista. En consecuencia, más allá de lo anterior, el Vaticano también está a tiempo bueno, tiempo le sobrará por siempre de cambiar aquel imitatio Christi del que hablaba al comienzo, de erradicar la pedofilia de sus organizaciones y de impartir una nueva doctrina fundamentada en el esoterismo, es decir, en el hacer que el hombre conozca a su propio Dios, pero dentro de sí mismo, que el hombre acceda al reino de los cielos, pero dentro de sí mismo, que el hombre conozca la fuerza crística, pero dentro de sí mismo. Mas no así, a través de entregar sus fuerzas y su uso de razón a imágenes materiales, las que, si se precipitan hacia el suelo, las mismas se romperían en cientos de pedazos, tal como si fueran un plato de comida en vaso de vidrio, cayendo al piso y quebrándose en incontables partes, con lo que esto significa para aquella fuerza y uso de razón de los fieles, los que le entregan lo anterior a una imagen material, porque el no obtener respuestas nunca es similar a que el plato o vaso rompiéndose al colisionar con el suelo. Tanto la fuerza como el uso de la razón de los fieles desaparecen, se rompen en miles de pedazos simbólicos. Así la imagen material está intacta o bien destrozada, ya que por ambas vías, lo que se le entrega a una imagen material no retorna jamás al emisor. Dios no está dentro de un pedazo de porcelana con forma de la Virgen María o de Jesucristo. Los dioses nos esperan dentro de cada uno de nosotros. Y continuando con el Vaticano, como sabemos, y a través de algunos historiadores, dicha institución destruyó lo poco que quedaba del ya muy debilitado y viejo imperio romano germánico, es decir, a la denominada Roma antigua, y se dispuso a reconstruir el imperio, creando el nuevo imperio romano católico apostólico, de la mano del emperador Constantino, 300 años después de la supuesta muerte, ritual o no, de Jesús. A partir de allí, y por 2000 años aproximadamente, tuvieron el tiempo más que suficiente como para acumular y como para sostener el poder económico, político y religioso sobre el mundo entero. Como decía antes, muchas corporaciones, organizaciones militares y paramilitares, órdenes secretas, como la masonería argentina, la cual jamás se promulga en contra de ciertos actos de los hombres dentro de la Iglesia Católica, como en los casos de pederastia, pedofilia y otras cosas no santas, ya que yo mismo lo comprobé, instando al Gran Maestre a que lo haga directamente por las redes sociales, cosa que no he hecho jamás, por lo que lo precedente me da la pauta para intuir de que la masonería es también un producto del Vaticano. No digo que esté mal que la masonería sea un producto o subproducto indirecto del propio Vaticano, porque, en su más objetiva esencia, ambas instituciones, quiero creerlo así, buscan hacer lo mejor para el hombre y para el planeta. Por supuesto, siempre bajo las influyentes y tiranas fuerzas del animal humano, o más formalmente hablando, bajo la antropología filosófica. Fundamentado lo anterior en la ontología, ese estudio del ser y de sus propiedades intrínsecas. Y si queremos fundamentarnos en definiciones puramente metafísicas, es decir, del lado de las corrientes escolásticas no seculares, teológicas, religiosas, y no así, del lado puramente racional y naturalista, que promueve la masonería, como para poner un ejemplo de orden supuestamente contrario al dogma impartido por el Vaticano y a sus recientes descubrimientos de hechos ilícitos con los niños. Como dije antes, y si bien en algunos otros de mis artículos en esta misma web suelo ser muy incisivo con la religión, más que nada, con el dogma que promueven las religiones las que esclavizan la mente humana, entiendo muy bien que la mejor idea no pasa por destruir lo que costó tantos años de sufrimiento propio, pero ajeno más que nada y en mayor medida para construirlo. La idea es reformar y mejorar las instituciones corrompidas para que, de esta manera, éstas hagan el trabajo que deben hacer, porque ya es hora, y que es el de mejorar al hombre.
De todos modos, el reformar una institución tan inmensa es muy difícil aunque no imposible, debido a que mantener al 95% del rebaño mundial tranquilo y sin sobresaltos va a estar en la agenda mundial, creo yo que, por muchos años más. Pero, me pregunto, quizás lo anterior no sea algo malo. Quizás sea la mejor manera de que exista paz en el planeta, a través de impedir llegar a la iluminación, o al pináculo de la conciencia, al 95% de la población. Imaginemos que dentro de ese 95% sean todos, absolutamente todos, conscientes de lo que se esconde detrás de cada primer línea de árboles, detrás de cada bosque, es decir, conscientes de lo que esconde su propio inconsciente, por lo que, me pregunto, ¿qué sucedería si ese 95% comienza a ver más allá de lo evidente? ¿Qué tipo de sociedad tendríamos, en comparación con la actual? Sería una sociedad que conformara constantemente pequeños focos rebeldes en contra del sistema actual, ese sistema que nos mantiene en orden al 100% de la sociedad, sistema arcaico y de urgente modificación y mejora, pero es el sistema actual al fin. Sería una sociedad que, automáticamente, le diera la espalda a la Iglesia y a todas las instituciones que, por ahora y gracias al dogma, oscurecen la razón del ser humano. Primero que nada, deberán reformarse las instituciones religiosas principales, quizás hasta unirse en una única religión esotérica mundial, luego, eliminar los focos mafiosos de pseudo-religiones, y posteriormente, con las religiones principales reformadas y unidas, ofrecerle al hombre una espiritualidad con uno mismo, con los dioses que todos tenemos dentro y que la mayoría no los llega a conocer, y menos que menos, a relacionarse con ellos. Si queremos evolucionar, de ser un animal humano, a ser dioses de nosotros mismos, el despertar de la conciencia debe ser un ítem que viaje a la par de aquel despertar, y aplicado al 100% de los integrantes de nuestra especie, y para ello, se deben implementar reformas educativas, en lo que a educación formal respecta, obviamente, pero, ¿cómo llegamos a hacer eso? Sí, primero que nada, el concepto de laicidad del Estado, en la mayoría de los países, es una simple actuación, una simple ficción, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo mismo he despegado propagandas religiosas y políticas desde dentro de las escuelas de mis niños, y hasta he hablado con el directivo a ese respecto. Es decir, es imposible desdogmatizar al 95% de la población si no es hecho a través de la educación laica, verdadera, nada de religión y nada de política en ningún ámbito del Estado, pero a modo de metástasis cancerígenas. Luego surgen las pseudo-religiones, pequeños pseudo-pastores oscuros y maliciosos en busca del diezmo, aprovechándose de la buena voluntad de la gente, hasta ver a multimillonarios pseudo-pastores que llenan pequeños recintos y van a estadios de fútbol completos, y que no dependerían en absoluto del Vaticano, con lo cual es menester que el Vaticano se refuerce y los anteriores desaparezcan, es decir, que el Vaticano comience un proceso de limpieza estructural de sus miembros y de su doctrina dogmática y esclavizante, para que dicha institución milenaria siga funcionando y de esa manera no destruir lo que ha costado sudor y sangre de millones de fieles para construirlo, y al mismo tiempo quitarle fieles a las pseudo religiones mafiosas, porque lo son, al momento de quedarse con el dinero de sus fieles. Pero, al mismo tiempo que intentamos reparar los errores históricos, por desgracia, cualquier persona puede crear una religión desde la nada, luego cobrar los diezmos y luego tener adeptos al instante. Y eso pasa en todos lados, y un ejemplo es aquí, en mi ciudad, lo cual se puede verificar en muchos lugares, desde una simple casa de familia transformada en pseudo iglesia, hasta ex locales de ventas de automóviles, utilizados para el mismo fin eclesiástico, o bien, dependiendo del dinero que muevan, son dueños grandes locales en connivencia con los políticos, en donde las pseudo religiones o simples cultos, se conforman únicamente para sacarle dinero a la gente, sin darle nada a cambio, más que un simple estado de alegría momentánea, el cual se fuma en menos de que cante un gallo 3 veces. Pero, la gente sigue y sigue yendo a montones, y con lo anterior, haciendo muy ricos a 2 o 3 pastores. Entonces, si no es el Vaticano, el cual debe cambiar, son las pseudo religiones,
que proliferan cada día más y más. Por lo tanto, y por desgracia, aquel 95% de personas dormidas, estimo yo que seguirán dormidas en pleno estado mental de vigilia por muchos años, y el problema aquí es que la selección natural va a decir mediante la aplicación de sus leyes naturales, lo siguiente: basta. Ya les di demasiado tiempo y no lo aprovecharon. Ahora van a hacer regresión evolutiva, pero va a ser el 100% de la población, porque en evolución barra involución, la mayoría es la que arrastra a la minoría, así que todos a involucionar, se ha dicho. A grosso modo, lo anterior es lo que va a dictaminar la selección natural, y la mayoría arrastrará a quienes hoy tienen el poder, en mayor o menor medida, y todos nos iremos al retrete evolutivo si es que no se transforman las instituciones en pos del automejoramiento individual del ser humano. Si no se permite evolucionar a la mayoría, esa mayoría hará que todos involucionemos, por propia regla natural evolutiva. Entonces, si se sigue en ese esquema de la pirámide de poder, de a poco, la degradación del ser humano alcanzará a los mismos que hoy tienen el poder, y los degradará hasta el punto de igualarlos al resto, y luego, el 100% de la humanidad será un mismo rebaño, y aquella degradación humana traerá consigo la degradación de los sistemas que son controlados por humanos, sistemas que nos mantienen en esta pseudo tranquilidad y comodidad, los cuales, dichos sistemas, también se degradarán, y luego, como consecuencia lógica, colapsarán, y con ello, sobrevendrá un efecto dominó, el cual alterará el orden mundial, hasta tal punto de dejarlo en una especie de ley de la jungla. Por tal motivo, es necesario, es prioritario, el enseñarles a evolucionar por sí mismos al resto de la población, y no así, el dejarlos estancados, como un simple rebaño, mirando constantemente hacia el suelo que pisan, sino que liberarlos paulatinamente de las pesadas cadenas que actualmente los atan, y no los dejan elevarse, algunos porque no quieren, otros por comodidad, otros por ser hombres libres, otros porque no se dan cuenta de que hay niveles más altos de conciencia, y un gran etcétera, porque aquellas cadenas, como dije antes, se volverán en contra de que las colocó, y los encadenados seremos todos, al final. Nelson J. Recio.